Martin Sommer, el verdugo de Buchenwald, el hombre del sótano de la muerte. La puerta de acero se abre con un chirrido que resuena en el pasillo subterráneo. Escalones de piedra descienden hacia la oscuridad. Un olor nauseabundo sube desde las profundidades, olor a sangre seca, a muerte, a sufrimiento concentrado en un espacio cerrado. Un hombre baja los escalones con paso tranquilo. Lleva su uniforme de las SS impecable, botas negras relucientes. En sus manos, un juego de llaves que tintinean con cada paso. Detrás de él, dos guardias arrastran a un prisionero. El hombre está aterrorizado. Sabe dónde está. Sabe quién es el hombre de las botas negras. Y sabe que muy probablemente no volverá a ver la luz del sol. El hombre del uniforme se detiene frente a una puerta de madera reforzada. La abre. El interior es una celda pequeña, húmeda, con manchas oscuras en las paredes de concreto. Manchas que ningún intento de limpieza ha podido eliminar completamente. Manchas de sangre de los que estuvieron aquí antes. El hombre del uniforme sonríe. Una sonrisa fría, casi mecánica. Luego mira al prisionero directamente a los ojos y dice 4 palabras que se han quedado grabadas en los testimonios de los supervivientes de Buchenwald. Bienvenido a mi sótano. Su nombre era Martin Sommer, y durante años ese sótano en el campo de concentración de Buchenwald fue su reino personal. Un reino de tortura, experimentación médica y muerte. Un lugar donde las reglas normales, incluso las brutales reglas de los campos de concentración, no aplicaban, donde Sommer tenía libertad absoluta para hacer lo que quisiera con los prisioneros que caían en sus manos. Esta no es la historia de un campo de concentración. Esta es la historia de un hombre que convirtió una parte específica de ese campo en su laboratorio personal de sufrimiento humano. Un hombre que no se contentaba con ejecutar prisioneros de forma rápida y eficiente. Un hombre que necesitaba experimentar, probar, ver hasta dónde podía llegar el cuerpo humano antes de romperse completamente. Esta es la historia de Martin Sommer, el verdugo de Buchenwald, el hombre del sótano, el demonio de la prisión del búnker, un hombre cuya crueldad era tan extrema que incluso otros oficiales de las SS expresaban preocupación. Un hombre que convertía la tortura en un arte meticuloso y documentado. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no son estadísticas distantes, son testimonios directos de hombres que sobrevivieron al sótano de Sommer, hombres que vieron sus métodos, hombres que escucharon los gritos de aquellos que no tuvieron la suerte de sobrevivir. Hombres que, décadas después, todavía se despertaban por las noches recordando ese olor, ese sonido, esa oscuridad. Bienvenido al mundo de Martin Sommer. Un mundo donde el sufrimiento no era un medio para un fin. Era el fin en sí mismo. Donde cada grito, cada súplica, cada momento de agonía era cuidadosamente observado, medido, documentado. Porque para Sommer la tortura no era trabajo, era investigación, era curiosidad, era la expresión de algo profundamente roto en su psicología que encontró en el sistema nazi el ambiente perfecto para florecer sin restricciones. Comencemos, como siempre, por el final, porque la mejor forma de entender quién era Martin Sommer es viendo cómo terminó su historia. Y su final es quizás la mayor injusticia de todas. 1971, prisión de Bayreuth, Alemania Occidental. Un hombre de edad avanzada camina hacia las puertas de la prisión. Lleva una pequeña maleta con sus pertenencias. Ha cumplido su condena. Después de años en prisión, Martin Sommer es un hombre libre. Libre. Esa palabra parece obscena cuando piensas en lo que hizo, cuando piensas en las decenas, quizás cientos de personas que torturó hasta la muerte en el sótano de Buchenwald.
Cuando piensas en los experimentos médicos que realizó sin anestesia, sin compasión, sin la más mínima consideración por el sufrimiento humano. Martin Sommer fue juzgado, fue declarado culpable, fue sentenciado, pero nunca cumplió cadena perpetua como debía. Por razones de salud, por decisiones políticas, por un sistema legal que estaba más interesado en cerrar el pasado que en hacer justicia real, Sommer fue liberado y vivió años después de su liberación, años que sus víctimas nunca tuvieron, años de paz que nunca merecieron aquellos que murieron gritando en su sótano. Cuando Sommer salió de prisión ese día de 1971, algunos periodistas le preguntaron si tenía algo que decir, si sentía remordimiento, si pedía perdón a las familias de sus víctimas. Sommer los miró con esa misma expresión fría que había tenido cuando descendía a su sótano décadas atrás, y respondió con una sola frase que resume perfectamente quién era este hombre. Solo hacía mi trabajo. No hubo disculpa. No hubo reconocimiento de culpa. No hubo ni siquiera la mínima muestra de que entendía la magnitud del horror que había causado. Para Martin Sommer, hasta el final de sus días, él era simplemente un funcionario que había cumplido con su deber. Y si ese deber incluía torturar gente hasta la muerte, bueno, alguien tenía que hacerlo. Esta es la mentalidad que debemos entender si queremos comprender realmente quién era Martin Sommer. No era un loco descontrolado, no era un sádico que actuaba en explosiones de violencia irracional. Era algo mucho más aterrador. Era un burócrata de la crueldad, un administrador del sufrimiento, un hombre que podía torturar a alguien durante horas y luego ir a cenar con total normalidad, que podía documentar meticulosamente sus experimentos médicos en prisioneros humanos y luego pasar el fin de semana con su familia. Pero no nos adelantemos. Para entender cómo llegó a convertirse en el verdugo de Buchenwald, debemos retroceder mucho antes del sótano, mucho antes de Buchenwald, a los orígenes de Martin Sommer. Martin Sommer nació en 1915 en una pequeña ciudad de Alemania. Su familia era de clase trabajadora. Su padre era comerciante, su madre, ama de casa. Una familia aparentemente normal en todos los sentidos. Sommer creció durante el caos de la República de Weimar. Vio la hiperinflación, vio el desempleo masivo, vio el resentimiento y la humillación que muchos alemanes sentían después de la Primera Guerra Mundial. Y como muchos jóvenes de su generación, vio en el nazismo una respuesta a ese caos. A los 18 años, Sommer se unió a las SS, no porque fuera particularmente ideológico, no porque tuviera un odio visceral hacia los judíos o los enemigos políticos del Reich. Se unió porque las SS ofrecían estabilidad, ofrecían un salario, ofrecían estatus, ofrecían un futuro en un país donde el futuro parecía muy incierto para muchos jóvenes. Esta es una parte importante de la historia que debemos entender. Martin Sommer no nació monstruo. Nació como un niño normal en circunstancias normales. Pero las circunstancias cambiaron. Y Sommer, como muchos otros, eligió un camino que transformaría quién era fundamentalmente. Su entrenamiento en las SS fue riguroso. Le enseñaron disciplina. Le enseñaron obediencia absoluta. Le enseñaron a ver a ciertos grupos de personas como subhumanos que no merecían compasión. Y descubrió que era muy bueno siguiendo órdenes, muy bueno sin cuestionar, muy bueno desconectando cualquier sentimiento de empatía. En 1938, a los 23 años, Martin Sommer fue asignado al campo de concentración de Buchenwald. Buchenwald, ubicado cerca de Weimar en el centro de Alemania, era uno de los campos más grandes del sistema nazi.
no era un campo de exterminio puro como Auschwitz o Treblinka. Era un campo de trabajo forzado, un lugar donde los prisioneros morían lentamente por agotamiento, hambre, enfermedad y brutalidad, en lugar de ser gaseados inmediatamente. Pero dentro de Buchenwald había áreas especiales, secciones donde se realizaban tareas específicas. Y una de esas secciones era la prisión del campo, conocida como el búnker. El búnker era donde enviaban a los prisioneros que habían cometido infracciones dentro del campo. Intento de escape, robo de comida, desobediencia, sabotaje. Cualquier acto que las autoridades del campo consideraran que merecía castigo especial más allá del sufrimiento diario del campo. Y en el búnker había un sótano donde se aplicaban los castigos más severos, un sótano donde los prisioneros podían ser interrogados con métodos que incluso para los estándares brutales de los campos de concentración eran extremos. Y en 1940, Martin Sommer fue puesto a cargo de ese sótano. Para muchos hombres, ser asignado a supervisar una prisión dentro de un campo de concentración habría sido simplemente otro: trabajo administrativo, mantener el orden, aplicar castigos cuando fuera necesario, seguir las reglas establecidas. Pero Sommer vio en esa asignación algo diferente. Vio una oportunidad para tener poder absoluto sobre seres humanos indefensos, una oportunidad para experimentar, para probar los límites del sufrimiento humano, para satisfacer una curiosidad oscura sobre cuánto dolor podía infligir antes de que alguien muriera. Y el sistema nazi no solo le permitió hacer esto, lo facilitó, lo aprobó implícitamente, porque en el universo moral completamente invertido de los campos de concentración, la crueldad no era un defecto, era una característica deseable. Los primeros meses de Sommer en el búnker fueron, según los registros, relativamente normales para los estándares de los campos. Administraba castigos, supervisaba interrogatorios, mantenía la disciplina entre los prisioneros del búnker, pero lentamente, gradualmente, comenzó a expandir sus métodos, a experimentar con nuevas formas de tortura, a mantener registros detallados de cómo respondían los prisioneros a diferentes tipos de dolor. Uno de los primeros métodos que Sommer desarrolló fue lo que llamaba el palo. Era exactamente lo que suena. Los prisioneros eran amarrados a un palo horizontal, boca abajo, con manos y pies atados. Luego, Sommer los golpeaba con una vara en la espalda y las nalgas, no de forma rápida y brutal, de forma lenta y metódica. Contaba los golpes, anotaba las reacciones, medía cuánto tiempo pasaba antes de que el prisionero perdiera la conciencia, y luego, cuando el prisionero se desmayaba, lo revivía con agua fría y continuaba. Este no era castigo, era experimentación. Era Sommer usando cuerpos humanos para satisfacer su curiosidad sobre los límites del dolor. Pero el palo era solo el comienzo, porque Sommer descubrió que disfrutaba de esto, que le fascinaba observar cómo reaccionaban las personas al sufrimiento extremo, y cuanto más lo hacía, más elaborados se volvían sus métodos. Desarrolló lo que llamaba las celdas de pie. Eran espacios tan pequeños que un prisionero apenas podía estar de pie, pero no podía sentarse ni acostarse. Los prisioneros eran encerrados allí durante días, a veces semanas, sin comida, sin agua excepto cantidades mínimas, sin luz, sin sonido excepto sus propios pensamientos. Sommer documentó meticulosamente cuánto tiempo podían sobrevivir los prisioneros en estas condiciones. Anotaba cuándo comenzaban a alucinar, cuándo perdían el control de sus funciones corporales, cuándo empezaban a suplicar y cuándo finalmente morían. Para él, estos no eran seres humanos, eran sujetos de prueba, material de investigación,
datos para sus registros personales. Uno de los supervivientes de Buchenwald, un prisionero político alemán llamado Emil Karlebach, escribió después de la guerra sobre su encuentro con Sommer. Karlebach había sido enviado al búnker por supuestamente organizar resistencia entre los prisioneros. Karlebach describe cómo Sommer bajó al sótano donde él estaba encerrado. Como Sommer no gritó ni amenazó, simplemente habló con voz tranquila, casi amable. Le explicó que iba a hacerle algunas preguntas y que si Karlebach no respondía satisfactoriamente, habría consecuencias. Las preguntas comenzaron. Karlebach, sabiendo que cualquier información que diera podría poner en peligro a otros prisioneros, se negó a responder. Sommer asintió, como si hubiera esperado esa respuesta, como si fuera parte del proceso. Luego ordenó a los guardias que ataran a Karlebach al palo. Lo que siguió fue, en palabras de Karlebach, la experiencia más dolorosa de su vida. Sommer lo golpeó metódicamente. 25 golpes. Pausa. 10 golpes más. Otra pausa. Y así sucesivamente. Entre golpes, Sommer repetía las preguntas, calmadamente, sin ira, solo como si estuviera siguiendo un protocolo experimental. Karlebach perdió la cuenta de cuántos golpes recibió. Perdió la conciencia varias veces. Cada vez, Sommer lo revivía y continuaba. Cuando finalmente terminó, después de lo que Karlebach estimó fueron varias horas, Sommer ordenó que lo llevaran de vuelta a su celda. Karlebach sobrevivió, pero quedó marcado de por vida, no solo físicamente, aunque las cicatrices en su espalda nunca desaparecieron completamente, sino psicológicamente. Décadas después, Karlebach testificaría en el juicio de Sommer, y cuando describió esa experiencia, su voz temblaba. El terror de ese sótano nunca lo abandonó completamente, pero Karlebach fue uno de los afortunados, porque muchos prisioneros que bajaron a ese sótano nunca volvieron a subir. A medida que la guerra progresaba y el sistema de campos de concentración se expandía, Buchenwald recibía cada vez más prisioneros, y con más prisioneros venían más infracciones, más razones para enviar gente al búnker, más sujetos para los experimentos de Sommer, y Sommer escaló sus métodos. Comenzó a realizar experimentos médicos, no bajo la supervisión de doctores de las SS entrenados, no como parte de algún programa de investigación oficial, simplemente porque quería ver qué pasaba. Inyectaba sustancias en los prisioneros. A veces eran químicos que había conseguido del departamento médico del campo. A veces eran mezclas que él mismo preparaba. Quería ver cómo reaccionaban los cuerpos, cuánto tiempo tardaban en mostrar síntomas, cuánto sufrían antes de morir. No había propósito científico, no había hipótesis que probar, solo curiosidad sádica. Uno de los experimentos más horrendos documentados involucró el ahorcamiento parcial. Sommer había notado que cuando los prisioneros eran ahorcados, algunos sobrevivían si eran cortados a tiempo. Decidió investigar exactamente cuánto tiempo podía colgar a alguien antes de que el daño cerebral fuera irreversible. Colgaba a prisioneros, los cronometraba, los cortaba justo antes de la muerte, los revivía y documentaba el daño neurológico resultante. Algunos prisioneros quedaban con daño cerebral permanente. Algunos morían días después por complicaciones. Algunos, los pocos afortunados, sobrevivían relativamente intactos. Y Sommer anotaba todo: tiempos, reacciones, resultados, como si estuviera realizando un estudio científico legítimo en lugar de torturar gente para satisfacer su curiosidad mórbida. Otro método que Sommer desarrolló era la privación de sueño extrema. Esto no era nuevo en el contexto de interrogatorios, pero Sommer lo llevó a extremos. Mantenía a prisioneros despiertos durante días
usando una combinación de ruido constante, luz brillante, golpes cada vez que comenzaban a cabecear y agua fría. Quería ver exactamente cuánto tiempo podía un ser humano permanecer despierto antes de que su mente se rompiera completamente. Documentó que después de aproximadamente 5 días sin dormir, la mayoría de los prisioneros comenzaban a alucinar severamente. Después de 7 días, muchos perdían completamente el contacto con la realidad. Después de 10 días, si sobrevivían tanto, quedaban en estados catatónicos de los que muchos nunca se recuperaban. Y todo esto lo hacía en ese sótano, en ese espacio cerrado y oscuro donde los gritos no podían ser escuchados por el resto del campo, donde Sommer era el amo absoluto. Los guardias que trabajaban bajo Sommer testificaron después de la guerra que él era diferente a otros oficiales de las SS. No bebía, no se jactaba de sus actos, no parecía disfrutar el poder en el sentido tradicional. En cambio, era meticuloso, tranquilo, organizado, trataba la tortura como si fuera trabajo de oficina, llegaba a su turno, descendía al sótano, realizaba sus experimentos, documentaba sus resultados y luego regresaba a su alojamiento como si hubiera pasado el día archivando documentos. Esta normalidad es quizás más aterradora que si hubiera sido un sádico, descontrolado, porque demuestra que Sommer había deshumanizado completamente a sus víctimas. No eran personas sufriendo, eran problemas a resolver, datos a recopilar, experimentos a completar. Uno de los testimonios más impactantes sobre Sommer vino de un médico prisionero que trabajaba en la enfermería del campo. Este médico, cuyo nombre era protegido en los registros del juicio, fue ocasionalmente llamado al búnker para tratar a prisioneros que Sommer había torturado pero que aún no quería que murieran. El médico describió una escena que nunca olvidaría. Fue llamado al sótano para tratar a un prisionero que Sommer había estado torturando durante 3 días. El prisionero estaba en un estado deplorable. Múltiples huesos rotos, quemaduras, signos de deshidratación severa, apenas consciente. El médico comenzó a tratar las heridas lo mejor que podía con los limitados suministros disponibles, y mientras trabajaba, Sommer estaba parado a su lado, no supervisando amenazadoramente, simplemente observando, como un estudiante interesado observando a un profesor. En un momento, Sommer preguntó al médico sobre el tiempo de recuperación esperado. El médico, asombrado, preguntó por qué importaba. Sommer respondió, con total naturalidad, que necesitaba saber cuándo podría continuar con la siguiente fase del experimento. El prisionero era, para Sommer, simplemente un experimento en curso, un proyecto que tenía que pausar temporalmente para que el sujeto no muriera prematuramente arruinando los datos. El médico terminó su trabajo y salió del sótano. Más tarde testificaría que ese momento fue cuando entendió verdaderamente la profundidad de la depravación de Sommer. No era simplemente cruel, era científicamente cruel. Había convertido el sufrimiento humano en una metodología. A medida que la guerra continuaba y la situación de Alemania se deterioraba, las condiciones en Buchenwald empeoraban. Más prisioneros, menos comida, más enfermedades, más muertes. Pero el sótano de Sommer continuaba funcionando. Si acaso, se intensificaba, porque con el caos creciente en el campo había menos supervisión, menos preguntas sobre qué pasaba en el búnker, menos control sobre los métodos de Sommer, y Sommer aprovechó esa libertad expandida. Desarrolló lo que llamaba el tratamiento de inmersión. Llenaba una tina con agua helada, sumergía a los prisioneros completamente, los mantenía bajo el agua hasta que perdían la conciencia. Luego los sacaba, los revivía y repetía el proceso.
Quería documentar cuántas veces podía hacer esto antes de que el corazón del prisionero simplemente se detuviera. Desarrolló el tratamiento de calor. Encerraba a prisioneros en una pequeña celda con radiadores industriales encendidos al máximo. La temperatura en la celda alcanzaba niveles insoportables. Los prisioneros se deshidrataban rápidamente. Algunos sufrían golpes de calor. Algunos morían. Sommer documentaba todo. Desarrolló el tratamiento de hambre extrema. Esto no era simplemente negar comida a los prisioneros, algo que ya era común en los campos. Era negar comida mientras simultáneamente aumentaba el gasto energético del cuerpo a través de tortura física. Quería ver exactamente cuánto tiempo podía un cuerpo humano funcionar en esas condiciones antes del colapso total. Cada uno de estos métodos era documentado meticulosamente. Sommer mantenía cuadernos llenos de observaciones, tiempos, reacciones, resultados. Como si fuera un científico legítimo realizando investigación valiosa en lugar de un torturador satisfaciendo impulsos sádicos. Y aquí está la parte verdaderamente perturbadora. Algunos de los métodos de Sommer eventualmente fueron adoptados por otros campos, no porque hubiera compartido formalmente sus hallazgos, sino porque otros oficiales de las SS que visitaban Buchenwald ocasionalmente observaban sus técnicas y las llevaban a sus propios campos. El sadismo de Sommer, su enfoque metódico hacia la tortura, se convirtió en parte del conocimiento institucional del sistema de campos de concentración. Su legado no fueron solo las personas que mató directamente, fue la influencia que sus métodos tuvieron en cómo otros torturadores operaban. Pero no todo en el sótano de Sommer era experimentación fría y calculada. Había momentos donde su máscara de profesionalismo científico caía, momentos donde la crueldad pura emergía. Los supervivientes recuerdan episodios donde Sommer parecía perder la paciencia, donde golpeaba a prisioneros no metódicamente, sino con furia, donde gritaba y amenazaba, donde la fachada del experimentador desapasionado se resquebrajaba y revelaba algo más oscuro debajo. Estos episodios eran raros, pero cuando ocurrían eran terribles, porque demostraban que debajo de la calma exterior de Sommer había emociones violentas que normalmente mantenía bajo control estricto. Un superviviente recordó un incidente donde Sommer estaba interrogando a un prisionero comunista sobre una supuesta célula de resistencia dentro del campo. El prisionero insistía en que no sabía nada. Sommer, normalmente paciente durante interrogatorios, de repente explotó. Golpeó al prisionero repetidamente en la cara. Gritó que estaba cansado de mentiras, que había formas de hacer que la gente hablara. Luego, tan repentinamente como había comenzado, Sommer se detuvo. Respiró profundamente, recuperó su compostura y continuó el interrogatorio con su tono tranquilo habitual, como si nada hubiera pasado. Este incidente demuestra algo importante sobre la psicología de Sommer. No era un robot sin emociones, tenía impulsos violentos, tenía ira, pero había aprendido a canalizarlos, a controlarlos, a convertirlos en algo que parecía profesional y sistemático en lugar de caótico y emocional. Y eso, en muchos sentidos, lo hacía más peligroso, porque significaba que su crueldad no era explosiva e impredecible, era constante y sostenida. En 1943, Buchenwald recibió un nuevo comandante. Este comandante, preocupado por mantener cierta apariencia de orden y procedimiento apropiado, comenzó a hacer inspecciones más frecuentes del campo, incluyendo el búnker. Durante una de estas inspecciones, el comandante bajó al sótano de Sommer. Lo que vio lo perturbó, no por compasión hacia los prisioneros, sino porque incluso para los estándares de las SS, lo que Sommer estaba haciendo parecía excesivo y mal documentado oficialmente.
El comandante ordenó una investigación. Varios guardias fueron interrogados sobre los métodos de Sommer. Los cuadernos de Sommer fueron revisados y surgió un cuadro preocupante. Sommer estaba, según la investigación, excediendo su autoridad. Estaba realizando experimentos sin aprobación oficial. Estaba manteniendo registros personales que deberían ser documentos oficiales del campo. Estaba, en esencia, operando su propio programa de tortura privado dentro de la estructura oficial del campo. Normalmente, esto habría resultado en el arresto de Sommer y posiblemente un juicio militar de las SS. Pero estos no eran tiempos normales. La guerra estaba en pleno apogeo. El sistema de campos necesitaba personal experimentado, y Sommer, a pesar de sus métodos cuestionables, era efectivo en mantener el control sobre los prisioneros del búnker. Así que el comandante hizo algo que resume perfectamente la bancarrota moral del sistema nazi. Le ordenó a Sommer que mantuviera mejor documentación oficial, que obtuviera aprobaciones por escrito para sus experimentos más extremos, que operara dentro de los canales apropiados. No le ordenó que detuviera la tortura. No le ordenó que tratara a los prisioneros con más humanidad, solo que hiciera su crueldad más burocráticamente correcta. Y Sommer obedeció. Comenzó a llenar formularios, a obtener firmas de superiores, a documentar sus métodos en reportes oficiales en lugar de solo en sus cuadernos personales. La tortura continuó, pero ahora era tortura apropiadamente autorizada. Tortura con el sello de aprobación de la burocracia nazi. Esta es una de las lecciones más importantes de la historia de Martin Sommer. Que el mal sistémico no siempre se parece al caos y la anarquía. A veces se parece al papeleo y los procedimientos. A veces el horror más grande es el horror que ha sido institucionalizado, normalizado, convertido en política oficial. A medida que 1944 avanzaba, las noticias de los frentes de batalla eran cada vez peores para Alemania. Los soviéticos avanzaban desde el este. Los aliados habían desembarcado en Normandía y avanzaban desde el oeste. El Reich estaba siendo aplastado desde ambos lados. Dentro de Buchenwald, los prisioneros comenzaban a susurrar sobre liberación, sobre supervivencia, sobre que quizás, si podían aguantar un poco más, vivirían para ver el final del campo. Pero en el sótano de München-Donaueschingen, Sommer, nada cambiaba. Las torturas continuaban, los experimentos continuaban, como si Sommer existiera en una burbuja separada de la realidad externa, como si la guerra que se perdía, el Reich que se colapsaba, no tuvieran ninguna relevancia para su trabajo. Algunos historiadores han especulado que Sommer intensificó sus actividades hacia el final de la guerra, que sabiendo que el tiempo se acababa, quería completar tantos experimentos como fuera posible, que había una urgencia en su crueldad que no existía antes. Los testimonios de supervivientes apoyan parcialmente esta teoría. Recuerdan que en los últimos meses antes de la liberación, el sótano estaba constantemente ocupado, que Sommer parecía trabajar turnos más largos, que había más gritos, más prisioneros bajando, menos prisioneros volviendo a subir. Pero también es posible que esto sea simplemente un reflejo del caos general del campo en sus últimos días, con más prisioneros llegando de campos que estaban siendo evacuados, con menos comida y recursos, con más infracciones y más castigos. Independientemente de la razón, lo que está claro es que Sommer continuó su trabajo hasta literalmente el último momento posible. Abril de 1945. Las tropas americanas estaban a kilómetros de Buchenwald. El sonido de la artillería podía escucharse en la distancia. Los guardias de las SS comenzaban a abandonar el campo, cambiando sus uniformes por ropa civil, intentando desaparecer antes de que llegaran los libertadores. Y Martin Sommer estaba en su sótano.
todavía torturando, todavía experimentando, hasta el momento en que otros guardias bajaron y le dijeron que tenían que irse, que los americanos llegarían en horas, que si no huían ahora serían capturados. Sommer, según los testimonios, no quería irse. Argumentó que su trabajo no estaba completo, que tenía experimentos en curso, que necesitaba más tiempo. Finalmente, fue convencido de evacuar. Dejó el Punsense-Massende sótano. Dejó sus cuadernos. Dejó a los prisioneros que estaban en medio de sus torturas y huyó. El 11 de abril de 1945, las tropas americanas liberaron Buchenwald. Lo que encontraron los horrorizó. Miles de prisioneros en estados de inanición extrema, montañas de cadáveres, evidencia de atrocidades sistemáticas. Y cuando los soldados americanos bajaron al sótano del búnker, encontraron algo que los impactó incluso después de todo lo que habían visto. Las celdas de tortura de Sommer, las manchas de sangre que cubrían las paredes, los instrumentos de tortura cuidadosamente organizados, los cuadernos llenos de observaciones sobre sufrimiento humano. Uno de los oficiales americanos que investigó el sótano escribió en su reporte: «He visto muchos horrores en esta guerra, pero este lugar es diferente. Este lugar fue diseñado específicamente para causar el máximo sufrimiento posible. Quien sea que trabajara aquí no era solo cruel, era metódicamente, científicamente cruel». Los supervivientes comenzaron a testificar sobre Martin Sommer, sobre sus métodos, sobre el terror que su nombre causaba, sobre las personas que habían visto bajar a ese sótano y nunca volver. Y comenzó la búsqueda de Sommer. Martin Sommer no fue capturado inmediatamente después de la liberación. Como muchos oficiales de las SS, intentó desaparecer en el caos de la Alemania de posguerra. Cambió su nombre, se mudó a diferentes ciudades, trabajó en empleos menores, intentó vivir como un hombre común, pero en 1950 fue reconocido por un superviviente de Buchenwald. El superviviente contactó a las autoridades. Sommer fue arrestado. El juicio de Martin Sommer comenzó en 1952. Fue uno de muchos juicios de posguerra contra perpetradores del Holocausto y crímenes de guerra nazis. Pero incluso entre esos juicios, el caso de Sommer se destacaba por la naturaleza particular de sus crímenes. No era acusado de operar cámaras de gas, no era acusado de masacres masivas, era acusado de tortura individual y sistemática, de experimentación médica sin consentimiento, de asesinato uno a uno de decenas de prisioneros. La Fiscalía presentó a docenas de testigos, supervivientes que habían experimentado directamente las torturas de Sommer, guardias que habían trabajado bajo sus órdenes, médicos prisioneros que habían tratado a sus víctimas, y presentaron los cuadernos de Sommer, sus meticulosos registros de tortura, sus observaciones sobre cuánto sufrimiento podían soportar diferentes prisioneros, su documentación de experimentos que habían resultado en muertes lentas y agonizantes. La defensa de Sommer era predecible, solo seguía órdenes, actuaba dentro de su autoridad como oficial de las SS, no tenía elección. Era la guerra. Eran tiempos extraordinarios que requerían medidas extraordinarias, pero la Fiscalía demostró efectivamente que Sommer había ido mucho más allá de cualquier orden oficial, que sus experimentos eran iniciativas personales, que su crueldad excedía incluso los estándares brutales de las SS. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando Sommer fue confrontado con sus propios cuadernos. La Fiscalía leyó en voz alta sus observaciones, sus notas sobre cómo diferentes prisioneros reaccionaban al ahorcamiento parcial, sus mediciones de cuánto tiempo podía mantener a alguien sumergido en agua helada, sus cálculos sobre el tiempo de supervivencia bajo privación extrema de sueño,
Sommer, sentado en el banquillo de los acusados, escuchó sin emoción aparente. Cuando se le preguntó si había escrito esas notas, confirmó que sí. Cuando se le preguntó por qué, respondió que era parte de su trabajo documentar sus actividades. No mostró remordimiento, no expresó arrepentimiento. Hasta el final, mantuvo que simplemente había cumplido con su deber. El veredicto fue unánime: culpable de múltiples cargos de asesinato, culpable de tortura, culpable de crímenes contra la humanidad. Martin Sommer fue sentenciado a cadena perpetua. Debía pasar el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Pero la historia no termina ahí, porque cadena perpetua en la Alemania occidental de posguerra resultó significar algo muy diferente a lo que las víctimas esperaban. En 1961, después de servir solo 9 años de su sentencia, Martin Sommer fue liberado por razones de salud. Los médicos de la prisión argumentaron que su condición se estaba deteriorando, que mantenerlo encarcelado podría resultar en su muerte. Esta decisión causó indignación entre los supervivientes. ¿Qué hay de la salud de sus víctimas?, preguntaban. ¿Qué hay de las personas que torturó hasta la muerte? ¿No merecían ellos compasión médica? Pero las apelaciones fueron rechazadas. Sommer salió de prisión. Vivió otros 10 años como hombre libre. Vivió tranquilamente. Pasó tiempo con su familia. Nunca expresó públicamente remordimiento. Nunca pidió perdón. Y en 1971, Martin Sommer murió de causas naturales, en una cama, rodeado de su familia. Una muerte pacífica. Una muerte que ninguna de sus víctimas tuvo el privilegio de experimentar. Esta es quizás la mayor injusticia de la historia de Martin Sommer. No solo lo que hizo, sino que nunca pagó realmente por ello, que vivió años de libertad después de su liberación, que murió viejo, en paz, sin haber cumplido ni una fracción de la sentencia que merecía. Pero aunque Sommer escapó de la justicia completa, su historia permanece, y debemos contarla, no para glorificar el mal, sino para entender, para recordar, para asegurarnos de que nunca olvidamos. La historia de Martin Sommer nos enseña varias lecciones críticas sobre la naturaleza del mal y cómo sistemas institucionales pueden facilitar las peores atrocidades humanas. Primera lección: el mal no siempre es obvio. Sommer no era un maníaco descontrolado. Era tranquilo, organizado, metódico, parecía profesional, y esa apariencia de normalidad hacía que su crueldad fuera aún más efectiva y sostenible. Segunda lección: la burocracia puede facilitar el horror. Cuando la tortura se convierte en papeleo, cuando el sufrimiento se convierte en datos, cuando el asesinato se convierte en procedimiento documentado, el mal se institucionaliza, se normaliza, se vuelve parte del sistema en lugar de una aberración del sistema. Tercera lección: la deshumanización es el primer paso hacia la atrocidad. Sommer veía a sus víctimas como sujetos de prueba, como material experimental, no como personas con familias, historias, sueños. Y una vez que haces esa distinción mental, cualquier crueldad se vuelve posible. Cuarta lección: los sistemas que permiten impunidad crean monstruos. Sommer pudo hacer lo que hizo, porque el sistema nazi no solo lo permitía, sino que lo facilitaba. Le dio autoridad, le dio víctimas, le dio un espacio donde operar sin supervisión efectiva. Quinta lección: la justicia incompleta es una traición a las víctimas. Que Sommer fuera liberado después de solo 9 años, que viviera años de libertad, que muriera en paz. Esto no es justicia. Es una segunda victimización de aquellos que sufrieron bajo su régimen de terror. La historia de Martin Sommer también nos plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza humana.
¿Era Sommer inherentemente malvado? ¿O fue creado por las circunstancias? La evidencia sugiere que es ambas cosas. Claramente había algo en la psicología de Sommer que lo predisponía hacia la crueldad, su fascinación con el sufrimiento, su capacidad de desconectar emocionalmente, su curiosidad mórbida sobre los límites del dolor humano. Pero sin el sistema nazi, sin el campo de concentración, sin la autoridad que se le dio sobre vidas humanas indefensas, esas tendencias podrían nunca haber florecido hasta convertirse en las atrocidades que cometió. Sommer necesitaba el sistema, y el sistema necesitaba hombres como Sommer, hombres dispuestos a hacer el trabajo sucio, hombres que podían torturar sin cuestionar, hombres que podían documentar el sufrimiento como si fuera investigación legítima. Esta simbiosis entre el individuo cruel y el sistema corrupto es lo que permitió el Holocausto. No fue solo Hitler, no fue solo una ideología, fue miles de hombres como Martin Sommer, cada uno contribuyendo su pequeña parte al horror masivo. Y esa es quizás la lección más importante, que el genocidio no requiere millones de fanáticos, requiere suficientes personas dispuestas a seguir órdenes sin cuestionar, suficientes personas dispuestas a deshumanizar a otros, suficientes personas que pueden separar su moralidad personal de sus acciones profesionales. Los supervivientes del sótano de Sommer pasaron décadas lidiando con el trauma de lo que experimentaron. Muchos sufrieron pesadillas de por vida. Muchos desarrollaron fobias severas. Muchos nunca pudieron hablar completamente sobre lo que les pasó. Emil Karlebach, el prisionero político que sobrevivió a la tortura de Sommer, dedicó su vida después de la guerra a educar sobre el Holocausto. Dio cientos de charlas en escuelas, escribió libros, testificó en múltiples juicios. Pero hasta el día de su muerte, Karlebach admitió que nunca superó completamente lo que le pasó en ese sótano, que parte de él quedó allí, en esa oscuridad, con ese hombre de botas negras y sonrisa fría. Otros supervivientes eligieron nunca hablar de sus experiencias. El trauma era demasiado profundo, las memorias demasiado dolorosas. Vivieron el resto de sus vidas intentando olvidar lo que nunca podrían realmente olvidar. Y algunos supervivientes canalizaron su trauma en activismo. Se convirtieron en voces contra la injusticia, contra la tortura, contra cualquier sistema que permitiera que tales atrocidades ocurrieran. Estos supervivientes son héroes. No solo sobrevivieron al infierno, usaron esa experiencia para intentar hacer del mundo un lugar mejor, para asegurarse de que la memoria de lo que pasó no se perdiera, para advertir a futuras generaciones sobre los peligros del odio institucionalizado y la crueldad sistémica. Hoy, cuando visitamos Buchenwald, el campo ha sido preservado como memorial y museo. Miles de personas visitan cada año. Caminan por los mismos terrenos donde decenas de miles sufrieron y murieron. Y si bajas al sótano del búnker, puedes ver las celdas donde Martin Sommer realizó sus torturas. Las paredes todavía tienen manchas que ninguna cantidad de limpieza ha podido eliminar completamente. El espacio todavía tiene esa sensación opresiva, claustrofóbica. Los guías del memorial cuentan la historia de Sommer, no para sensacionalizar, sino para educar, para asegurarse de que los visitantes entiendan que el horror del Holocausto no fue solo abstracto, fue específico, fue personal. Fue hombres como Sommer, en lugares como ese sótano, causando sufrimiento inconmensible a personas reales. Y la pregunta que muchos visitantes se hacen mientras están en ese espacio es: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo el mundo permitir que esto sucediera? La respuesta es compleja. Fue una combinación de ideología tóxica, propaganda efectiva,
complicidad masiva, indiferencia internacional y la participación activa de miles de individuos como Martin Sommer. No hay una sola causa, no hay un solo culpable. Es una telaraña de culpabilidad que se extiende desde los líderes nazis en la cima hasta los guardias de campos en la base, e incluye a todos los que miraron hacia otro lado, todos los que no hicieron preguntas, todos los que eligieron su propia comodidad sobre la protección de los vulnerables. Martin Sommer es solo un hilo en esa telaraña, pero es un hilo importante, porque su historia ilustra cómo individuos aparentemente normales pueden convertirse en perpetradores de atrocidades cuando se les da poder sin responsabilidad, autoridad sin supervisión y víctimas deshumanizadas. La responsabilidad de recordar a Martin Sommer y hombres como él no es solo de los historiadores o los educadores, es de todos nosotros, porque solo recordando podemos esperar prevenir. Solo entendiendo cómo pasó, podemos reconocer las señales de advertencia cuando aparecen de nuevo. Solo manteniendo viva la memoria de las víctimas, podemos honrar su sufrimiento y asegurarnos de que no fue en vano. Esta es nuestra obligación con las víctimas del sótano de Sommer, con todos los que bajaron esas escaleras sabiendo que probablemente nunca volverían a subir, con todos los que gritaron en esa oscuridad sin que nadie viniera a ayudarlos, con todos los que murieron sintiendo que el mundo los había abandonado. Nunca los abandonaremos. Nunca olvidaremos sus nombres, sus historias, su sufrimiento. Nunca permitiremos que su memoria se desvanezca en la niebla del tiempo. Y nunca permitiremos que surja otro Martin Sommer, otro hombre con un sótano y víctimas indefensas y un sistema que facilite su crueldad. Esa es nuestra promesa, no solo a las víctimas de Buchenwald, sino a todas las víctimas de genocidios, de torturas sistemáticas, de atrocidades masivas en toda la historia humana. Nunca más. Esas dos palabras deben ser más que un eslogan. Deben ser un compromiso activo, un compromiso de estar vigilantes, de cuestionar autoridad cuando ordena crueldad, de defender a los vulnerables, de rechazar la deshumanización en todas sus formas. Porque la historia de Martin Sommer nos enseña que el mal no necesita condiciones extraordinarias para florecer. Solo necesita suficientes personas dispuestas a mirar hacia otro lado, suficientes personas dispuestas a seguir órdenes sin cuestionar, suficientes personas que priorizan su comodidad sobre la justicia. Y nos enseña que la diferencia entre una sociedad civilizada y una que comete genocidio puede ser alarmantemente pequeña. Puede ser tan simple como eliminar las salvaguardas legales, como normalizar la deshumanización, como permitir que la crueldad se institucionalice. Por eso debemos ser vigilantes, por eso debemos educar, por eso debemos recordar. Martin Sommer murió hace más de 50 años, pero su legado permanece en las cicatrices de los supervivientes, en las lápidas de las víctimas, en los archivos de Buchenwald y en nuestra responsabilidad colectiva de asegurarnos de que la historia nunca se repita. Cuando salgas de escuchar esta historia, cuando regreses a tu vida diaria, lleva contigo esta memoria. Recuerda que el horror del Holocausto no fue abstracto, fue concreto. Fue Martin Sommer en un sótano con víctimas indefensas. Recuerda que los perpetradores no eran monstruos míticos, eran personas reales que hicieron elecciones reales de causar sufrimiento real. Recuerda que las víctimas no eran números, eran personas con nombres, familias, sueños, que merecían vivir, pero fueron asesinadas por un sistema que los veía como menos que humanos. Y recuerda que tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Esa es la lección final de Martin Sommer.
el verdugo de Buchenwald, el hombre del sótano, el hombre que convirtió la tortura en metodología y el sufrimiento en datos. Su muerte no fue justicia completa, pero nuestra memoria puede ser, nuestra educación puede ser, nuestro compromiso de prevenir puede ser. Nunca olvidaremos las víctimas, nunca perdonaremos a los perpetradores y nunca permitiremos que el mundo olvide lo que pasó en ese sótano, en ese campo, en ese momento oscuro de la historia humana, porque solo recordando podemos prevenir, solo educando podemos proteger, solo manteniendo viva la memoria podemos honrar a aquellos que sufrieron. Martin Sommer escapó de la justicia completa en vida, pero no escapará del juicio de la historia. Su nombre permanecerá para siempre asociado con crueldad, con tortura, con el abuso más extremo del poder humano. Y ese es el legado que dejamos. No glorificación, no fascinación mórbida, sino condena absoluta y recordatorio eterno de lo que nunca debe volver a suceder. Nunca más